En estos precisos instantes, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la violencia relacionada con el narcotráfico ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 60 asesinatos en solo las primeras semanas de 2025. Esta es la cruda realidad que enfrentan los habitantes de una de las ciudades más peligrosas del mundo. En este video, exploraremos la figura de Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco, y cómo su reciente notoriedad ha desencadenado una serie de eventos violentos que han sacudido a la región. La mañana del 30 de diciembre de 2024, los residentes de Culiacán se despertaron con la inquietante aparición de varias narcomantas colgadas en diferentes puntos de la ciudad. Estos mensajes, dirigidos a El Mayito Flaco, no solo revelan la lucha interna por el poder dentro del cártel de Sinaloa, sino que también reflejan el clima de miedo y desesperación que permea en la sociedad. ¿Qué significa realmente esta guerra entre facciones y cómo afecta a la vida cotidiana de los sinaloenses? Acompáñame en este viaje para desentrañar la compleja red de violencia y poder que rodea a El Mayito Flaco. La violencia en Sinaloa no es un fenómeno nuevo. Desde hace décadas, esta región ha sido el epicentro del narcotráfico en México, donde los cárteles han luchado por el control de rutas y territorios. Sin embargo, lo que estamos presenciando en la actualidad es un aumento sin precedentes en la brutalidad de estos enfrentamientos. Las narcomantas son solo una de las muchas herramientas que utilizan los cárteles para intimidar a sus rivales y a la población en general. En este contexto, la figura de El Mayito Flaco se ha vuelto central, no solo por su relación con el cártel, sino también por su estilo de liderazgo y su enfoque en la violencia. La aparición de estas mantas es un claro indicativo de que la guerra por el poder en el cártel está lejos de terminar. Estos mensajes, que acusan a El Mayito Flaco de ser responsable de la violencia en la región, son un recordatorio de que, en el mundo del narcotráfico, la lealtad es efímera y la traición puede ser mortal. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasará a continuación? ¿Cómo responderá El Mayito Flaco a estas amenazas? Y, lo más importante, ¿qué significa esto para los ciudadanos de Culiacán, que viven en un estado constante de miedo y ansiedad? A medida que avanzamos en este video, exploraremos no solo la historia de El Mayito Flaco, sino también el contexto más amplio del narcotráfico en Sinaloa. Veremos cómo la violencia ha afectado a las comunidades, cómo las autoridades han respondido, o no, a esta crisis, y qué podemos esperar en el futuro. La historia de El Mayito Flaco es, en muchos sentidos, una historia de supervivencia en un mundo donde la muerte puede llegar en cualquier momento, y donde la lucha por el poder puede tener consecuencias devastadoras para todos. Así que, si estás listo para adentrarte en el oscuro mundo del narcotráfico en Sinaloa y descubrir la verdad detrás de la figura de El Mayito Flaco, quédate con nosotros. Este es solo el comienzo de una historia que necesita ser contada, una historia que revela la brutalidad y la complejidad de un conflicto que ha arrasado con vidas y comunidades enteras. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de esta serie. Para entender la figura de El Mayito Flaco, es crucial conocer el contexto del narcotráfico en Sinaloa. Esta región, considerada la cuna del narcotráfico en México, ha sido el epicentro de operaciones criminales desde la década de 1980. El Cártel de Sinaloa, fundado por figuras como Joaquín El Chapo Guzmán y Ismael El Mayo Zambada, ha dominado el tráfico de drogas a nivel internacional, estableciendo una red que se extiende desde América del Sur hasta los Estados Unidos y más allá. La historia del Cártel de Sinaloa está marcada por traiciones, guerras internas y un constante juego de poder. Desde sus inicios, la organización ha evolucionado, adaptándose a las circunstancias cambiantes del mercado de drogas y la presión de las autoridades. La facción de La Mayiza, liderada por El Mayito Flaco, ha surgido como un competidor formidable frente a los Chapitos, los hijos de El Chapo. Esta lucha por el control no solo involucra a los líderes del cártel, sino que también arrastra a comunidades enteras en un ciclo de violencia y miedo. La reciente aparición de narcomantas en Culiacán es un claro indicativo de que la guerra por el poder en el cártel está lejos de terminar. Estos mensajes, que acusan a El Mayito Flaco de ser responsable de la violencia en la región, son un recordatorio de que, en el mundo del narcotráfico, la lealtad es efímera y la traición puede ser mortal. La violencia en Sinaloa no es solo un problema local, es un fenómeno que tiene repercusiones a nivel nacional e internacional.
El narcotráfico en Sinaloa ha generado un impacto profundo en la economía local. Muchas comunidades dependen de la economía informal que se ha desarrollado en torno al narcotráfico, lo que crea una dependencia peligrosa. A pesar de los esfuerzos del gobierno para erradicar el cultivo de drogas y desmantelar cárteles, la realidad es que el narcotráfico sigue siendo una fuente de ingresos para muchas familias. Esto plantea un dilema moral y ético. ¿Cómo se puede combatir el narcotráfico sin afectar a las comunidades que dependen de él para sobrevivir? Además, la violencia ha llevado a un aumento en la militarización de la región. Las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en Sinaloa para combatir a los cárteles, pero esto a menudo resulta en más violencia y menos seguridad para los ciudadanos. La presencia militar puede ser intimidante y, en muchos casos, los ciudadanos se sienten atrapados entre dos fuegos, el de los cárteles y el de las fuerzas del orden. Esta situación crea un ambiente de desconfianza y miedo, donde la población se siente vulnerable y desprotegida. La lucha por el control del narcotráfico en Sinaloa es un reflejo de una crisis más amplia que afecta a México. La corrupción en las instituciones gubernamentales, la impunidad de los cárteles y la falta de oportunidades económicas han creado un caldo de cultivo para la violencia. A medida que la lucha por el poder se intensifica, las comunidades sufren las consecuencias. La historia de El Mallito Flaco es solo una parte de este complejo rompecabezas, pero es una historia que necesita ser contada para entender la magnitud de la crisis que enfrenta Sinaloa. ¿Quién es El Mallito Flaco? Ismael Zambada Siqueiros, conocido como El Mallito Flaco, es el hijo de Ismael, el Mayo, Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos de México. Nacido en 1982, El Mallito Flaco ha estado involucrado en el mundo del narcotráfico desde joven, siendo entrenado por su padre en las complejidades de la logística y distribución de drogas. A diferencia de su padre, que ha mantenido un perfil bajo y negociador, El Mallito Flaco se ha caracterizado por su enfoque más agresivo y directo en la lucha por el control territorial. Desde su ascenso en el cártel, El Mallito Flaco ha sido señalado como un líder clave en la producción y distribución de fentanilo, una droga que ha devastado comunidades en Estados Unidos. Su facción, la Malliza, ha estado en constante conflicto con los Chapitos, lo que ha llevado a un aumento en la violencia en Sinaloa. Las narcomantas que han aparecido recientemente son un reflejo de esta lucha interna, donde cada bando busca deslegitimar al otro y consolidar su poder. La figura de El Mallito Flaco es compleja. Por un lado, es visto como un líder carismático que ha ganado el respeto de sus seguidores. Por otro lado, su reputación de violencia y brutalidad lo ha convertido en un blanco para sus enemigos. La reciente aparición de narcomantas que lo acusan de ser responsable de la violencia en la región es un claro indicativo de que su posición es cada vez más precaria. En un mundo donde la lealtad es efímera, El Mallito Flaco debe navegar cuidadosamente por un terreno lleno de traiciones y alianzas inestables. A medida que la violencia se intensifica, la figura de El Mallito Flaco se convierte en un símbolo de la brutalidad del narcotráfico en México. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada nombre en el mundo del crimen organizado hay vidas destruidas y comunidades aterrorizadas. La lucha por el poder en el cártel de Sinaloa no es solo una batalla entre hombres, es una guerra que afecta a miles de personas inocentes que se ven atrapadas en el fuego cruzado. La historia de El Mallito Flaco también plantea preguntas sobre el futuro del narcotráfico en Sinaloa. A medida que los cárteles luchan por el control, es probable que la violencia continúe aumentando. ¿Qué pasará con las comunidades que han sido devastadas por esta guerra? ¿Cómo afectará esto a la economía local y a la vida cotidiana de los ciudadanos? La figura de El Mallito Flaco es solo una parte de un rompecabezas más grande, pero su historia es crucial para entender la magnitud de la crisis que enfrenta Sinaloa. La narcomanta, mensaje y significado. La mañana del 30 de diciembre, Culiacán amaneció con un mensaje claro y aterrador. Varias narcomantas fueron colgadas en puentes y calles principales, dirigidas a El Mallito Flaco. Estos mensajes, escritos en letras grandes y amenazantes, no solo acusaban a Zambada de ser responsable de la violencia en la región, sino que también revelaban la ubicación de supuestos laboratorios de fentanilo que operan bajo su mando. El contenido de estas mantas es revelador. Se menciona la falta de liderazgo de El Mallito Flaco y se le acusa de causar pánico en la sociedad.
Este tipo de comunicación es común en el mundo del narcotráfico, donde los cárteles utilizan las narcomantas como una herramienta para intimidar a sus rivales y enviar mensajes a la población. La falta de firma en estas mantas sugiere que el autor busca mantener el anonimato, pero el mensaje es claro. La guerra por el control del narcotráfico en Sinaloa está lejos de terminar. La reacción de las autoridades fue inmediata. La vocera del gobierno del estado, Verona Hernández, informó que la Fiscalía General de la República ya estaba investigando el origen de las mantas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué tan efectivas son estas investigaciones en un entorno donde la corrupción y la complicidad son comunes? La aparición de estas narcomantas es un recordatorio escalofriante de que, en Sinaloa, la violencia y el miedo son parte de la vida cotidiana. Las narcomantas no solo son un medio de comunicación entre cárteles, también son una forma de propaganda. Al exponer públicamente las debilidades de un rival, los cárteles buscan ganar apoyo y lealtad entre sus seguidores. En este caso, las mantas no solo atacan a El Mallito Flaco, sino que también intentan desestabilizar su imagen y autoridad. Este tipo de tácticas son comunes en el mundo del narcotráfico, donde la percepción pública puede ser tan importante como el control territorial. La violencia en Sinaloa ha llevado a un aumento en la militarización de la región. Las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en Sinaloa para combatir a los cárteles, pero esto a menudo resulta en más violencia y menos seguridad para los ciudadanos. La presencia militar puede ser intimidante y en muchos casos, los ciudadanos se sienten atrapados entre dos fuegos, el de los cárteles y el de las fuerzas del orden. Esta situación crea un ambiente de desconfianza y miedo, donde la población se siente vulnerable y desprotegida. La aparición de estas narcomantas es un claro indicativo de que la guerra por el poder en el cártel está lejos de terminar. La lucha por el control del narcotráfico en Sinaloa es un reflejo de una crisis más amplia que afecta a México. La corrupción en las instituciones gubernamentales, la impunidad de los cárteles y la falta de oportunidades económicas han creado un caldo de cultivo para la violencia. A medida que la lucha por el poder se intensifica, las comunidades sufren las consecuencias. La historia de El Mallito Flaco es solo una parte de este complejo rompecabezas, pero es una historia que necesita ser contada para entender la magnitud de la crisis que enfrenta Sinaloa. Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, ha sido durante mucho tiempo un epicentro de la violencia relacionada con el narcotráfico. En los últimos años, la ciudad ha visto un aumento alarmante en los homicidios, secuestros y otros crímenes violentos, lo que ha llevado a que muchos la consideren una de las ciudades más peligrosas del mundo. La lucha por el control del territorio entre los diferentes cárteles ha transformado la vida cotidiana de sus habitantes en un constante estado de alerta y miedo. En 2024, Culiacán registró más de 1,200 homicidios, un número que refleja la brutalidad de la guerra entre cárteles. La violencia no solo afecta a los involucrados en el narcotráfico, también impacta a familias inocentes que se ven atrapadas en el fuego cruzado. Las balaceras en las calles, los cuerpos encontrados en lugares públicos y las amenazas constantes han creado un ambiente de terror que permea en la vida diaria de los sinaloenses. La población vive con el temor de que cualquier día, un simple viaje al mercado o una salida con amigos pueda convertirse en una experiencia mortal. La reciente aparición de narcomantas dirigidas a El Mallito Flaco es un claro ejemplo de cómo la violencia se ha intensificado. Estos mensajes no solo son un ataque personal, sino que también son un llamado a la acción para sus seguidores y un intento de desestabilizar su liderazgo. La guerra entre los Chapitos y la Malliza ha llevado a un aumento en los enfrentamientos armados, lo que ha resultado en más muertes y un mayor sufrimiento para la población civil. Los ataques a negocios y viviendas son comunes en Culiacán. En un incidente reciente, un grupo de hombres armados incendió una vivienda deshabitada en la colonia Lázaro Cárdenas, un acto que dejó a los vecinos aterrorizados. Testigos informaron que los atacantes entraron a la casa y comenzaron a quemarla sin razón aparente. Este tipo de violencia indiscriminada es una táctica utilizada por los cárteles para enviar un mensaje a sus rivales y a la comunidad. Nadie está a salvo. Además, los homicidios dolosos han aumentado de manera alarmante. En un caso impactante, un hombre fue encontrado muerto en un vehículo en una de las vialidades más transitadas de la ciudad. Este tipo de crímenes no solo generan miedo, sino que también alimentan la sensación de impunidad que prevalece en la región. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades ha llevado a que muchos ciudadanos pierdan la fe en el sistema de justicia,
sintiéndose desprotegidos y vulnerables. La violencia en Culiacán también ha tenido un impacto significativo en la economía local. Muchos negocios han cerrado sus puertas debido a la inseguridad, y aquellos que permanecen abiertos a menudo enfrentan extorsiones por parte de los cárteles. Los propietarios de negocios se ven obligados a pagar cuotas para operar en un ambiente donde la amenaza de violencia es constante. Esto no solo afecta a los empresarios, sino que también repercute en la economía de la ciudad, creando un ciclo de pobreza y desesperación. La situación en Culiacán es un recordatorio escalofriante de cómo el narcotráfico ha transformado la vida en Sinaloa. La violencia y el caos son parte de la realidad diaria, y la lucha por el poder entre los cárteles continúa afectando a miles de personas inocentes. A medida que la guerra por el control del narcotráfico se intensifica, es crucial que la sociedad y las autoridades reconozcan la gravedad de la situación y busquen soluciones efectivas para restaurar la paz y la seguridad en la región. El papel de las autoridades. La respuesta de las autoridades a la creciente violencia en Culiacán ha sido objeto de críticas y controversias. A pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir el narcotráfico y desmantelar cárteles, muchos ciudadanos sienten que las autoridades han fracasado en su deber de proteger a la población. La corrupción, la falta de recursos y la complicidad de algunos funcionarios han contribuido a la percepción de que el sistema de justicia es ineficaz y, en algunos casos, cómplice de los cárteles. Desde el despliegue de fuerzas armadas en la región, la situación ha sido compleja. Si bien la presencia militar puede ser vista como una medida necesaria para combatir la violencia, también ha generado tensiones entre la población y las fuerzas del orden. Muchos ciudadanos han denunciado abusos de poder y violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, lo que ha llevado a un aumento en la desconfianza hacia el gobierno. La vocera del Gobierno del Estado, Verona Hernández, ha declarado que la Fiscalía General de la República está investigando los recientes incidentes de violencia, incluyendo las narcomantas dirigidas a El Mallito Flaco. Sin embargo, la efectividad de estas investigaciones es cuestionada por muchos. La falta de resultados tangibles y la percepción de impunidad han llevado a que los ciudadanos se sientan desprotegidos y abandonados por el gobierno. La corrupción en las fuerzas del orden es otro factor que complica la situación. En muchos casos, se ha demostrado que algunos policías y funcionarios locales están coludidos con los cárteles, lo que dificulta la lucha contra el narcotráfico. Esta complicidad no solo socava la confianza en las autoridades, sino que también pone en riesgo la vida de aquellos que intentan colaborar con la justicia. Los ciudadanos que se atreven a denunciar actividades delictivas a menudo enfrentan represalias violentas, lo que crea un ambiente de silencio y miedo. Además, la falta de recursos y capacitación en las fuerzas de seguridad ha sido un obstáculo significativo en la lucha contra el narcotráfico. Muchos policías carecen de la formación necesaria para enfrentar a grupos criminales bien armados y organizados. Esto ha llevado a que las autoridades se vean superadas en situaciones de crisis, lo que a su vez alimenta la percepción de que el gobierno no puede proteger a sus ciudadanos. La situación en Culiacán es un claro ejemplo de cómo la violencia del narcotráfico ha desbordado la capacidad del gobierno para mantener el orden. La lucha por el control del territorio entre los cárteles ha creado un ciclo de violencia que parece no tener fin. A medida que la guerra por el poder se intensifica, es crucial que las autoridades reconozcan la gravedad de la situación y busquen soluciones efectivas para restaurar la paz y la seguridad en la región. La falta de confianza en las autoridades y el sistema de justicia es un desafío que debe abordarse de inmediato. La colaboración entre la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las autoridades es esencial para construir un entorno más seguro y justo. Solo a través de un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la violencia, se podrá lograr un cambio significativo en Culiacán y en otras regiones afectadas por el narcotráfico. Historias de víctimas. Detrás de cada estadística de violencia en Culiacán, hay historias humanas que a menudo quedan en la sombra. Las víctimas del narcotráfico no son solo números en un informe, son personas con sueños, familias y esperanzas que han sido destruidas por la brutalidad de la guerra entre cárteles. En este capítulo, exploraremos algunas de estas historias, que ilustran el impacto devastador que la violencia tiene en la vida de los ciudadanos. Una de las historias más conmovedoras es la de María, una madre de 3 hijos que vive en un barrio de Culiacán. María ha visto cómo su vida ha cambiado drásticamente en los últimos años debido a la violencia.
Su esposo, un pequeño comerciante, fue asesinado en un tiroteo entre cárteles mientras trabajaba en su tienda. Desde entonces, María ha tenido que luchar para mantener a su familia a flote, enfrentándose a la inseguridad y la falta de recursos. La pérdida de su esposo no solo dejó un vacío emocional en su hogar, sino que también sumió a su familia en la pobreza. María comparte que, a pesar de su dolor, ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Se ha convertido en una defensora de los derechos de las mujeres y ha comenzado a trabajar con organizaciones locales que apoyan a las familias afectadas por la violencia. Su historia es un testimonio de resiliencia, pero también un recordatorio de que muchas familias en Culiacán enfrentan desafíos similares, luchando por sobrevivir en un entorno hostil. Otra historia impactante es la de Javier, un joven que fue secuestrado por un cártel mientras viajaba a la escuela. Durante semanas, Javier fue mantenido en cautiverio, sometido a torturas y amenazas. Su familia, desesperada por su regreso, tuvo que reunir una suma considerable de dinero para pagar el rescate. Afortunadamente, Javier logró regresar a casa, pero su experiencia lo dejó marcado para siempre. Ahora, lucha con problemas de ansiedad y depresión, y se siente inseguro en su propia ciudad. Las historias de María y Javier son solo dos ejemplos de cómo la violencia del narcotráfico ha afectado a la población de Culiacán. Cada día, miles de personas se ven atrapadas en un ciclo de miedo y desesperación, enfrentando decisiones difíciles y peligrosas. La violencia no solo destruye vidas, sino que también desgarra el tejido social de las comunidades, creando un ambiente de desconfianza y desesperanza. Es fundamental que estas historias sean escuchadas y que se reconozca el sufrimiento de las víctimas del narcotráfico. La violencia en Culiacán no es solo un problema de seguridad, es una crisis humanitaria que requiere atención y acción. Las autoridades deben trabajar para proteger a los ciudadanos y garantizar que aquellos que han sido afectados por la violencia reciban el apoyo que necesitan para reconstruir sus vidas. La lucha contra el narcotráfico no puede limitarse a la detención de criminales. También debe incluir un enfoque en la rehabilitación y el apoyo a las víctimas. Solo así se podrá comenzar a sanar las heridas profundas que la violencia ha dejado en Culiacán y en otras regiones afectadas por el narcotráfico. La violencia del narcotráfico en Culiacán no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene un impacto profundo en la comunidad en su conjunto. La inseguridad y el miedo han transformado la vida cotidiana de los ciudadanos, creando un ambiente donde la desconfianza y la desesperanza son la norma. En este capítulo, exploraremos cómo la violencia ha afectado a la comunidad de Culiacán y qué se está haciendo para abordar esta crisis. Uno de los efectos más visibles de la violencia es el cierre de negocios. Muchos propietarios de tiendas y restaurantes han tenido que cerrar sus puertas debido a la inseguridad y las extorsiones por parte de los cárteles. Esto no solo ha llevado a la pérdida de empleos, sino que también ha afectado la economía local, creando un ciclo de pobreza que es difícil de romper. Las calles que una vez estuvieron llenas de vida, ahora están desiertas, y los ciudadanos se sienten cada vez más aislados. La violencia también ha llevado a un aumento en la migración. Muchas familias han tomado la difícil decisión de abandonar Culiacán en busca de un lugar más seguro. Esta migración no solo afecta a las familias que se van, sino que también deja un vacío en la comunidad, ya que se pierden conexiones y redes de apoyo. La salida de personas en busca de seguridad es un reflejo de la desesperación que sienten muchos ciudadanos ante la creciente violencia. Además, el impacto psicológico de la violencia es profundo. Los ciudadanos de Culiacán viven en un estado constante de alerta, lo que puede llevar a problemas de salud mental como ansiedad y depresión. La incertidumbre sobre el futuro y el miedo a la violencia han creado un ambiente donde la salud mental de la población se ve gravemente afectada. Las organizaciones locales están comenzando a abordar este problema, ofreciendo servicios de apoyo psicológico a aquellos que han sido afectados por la violencia, pero aún queda mucho por hacer. La comunidad también ha comenzado a organizarse para hacer frente a la violencia. Grupos de ciudadanos se han unido para crear redes de apoyo y defensa, buscando proteger a sus vecinos y promover la paz en sus comunidades. Estas iniciativas son un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, mostrando que, a pesar de la violencia, hay personas dispuestas a luchar por un futuro mejor. Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico y la violencia no puede recaer únicamente en la comunidad. Es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad y trabajen para restaurar la seguridad y la confianza en la región.
La colaboración entre la sociedad civil y el gobierno es esencial para abordar las causas subyacentes de la violencia y construir un futuro más seguro para todos. La situación en Culiacán es un recordatorio de que la violencia del narcotráfico no solo es un problema de seguridad, es una crisis que afecta a la vida de miles de personas. A medida que la lucha por el control del narcotráfico continúa, es crucial que se escuchen las voces de la comunidad y que se tomen medidas efectivas para abordar esta crisis humanitaria. Solo así se podrá comenzar a sanar las heridas profundas que la violencia ha dejado en Culiacán y en otras regiones afectadas por el narcotráfico. Y así concluimos nuestro análisis sobre la figura de El Mallito Flaco y la compleja realidad del narcotráfico en Culiacán. Esperamos que este video te haya brindado una nueva perspectiva sobre la violencia que enfrenta esta región y las historias de quienes la viven. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué opinas sobre esta situación. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.